Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos habla de una de las virtudes más importantes que debemos vivir los cristianos. Es la virtud del agradecimiento. Sin embargo, creo que conviene que antes de abordar este asunto examinemos por qué solo volvió uno y los otros 9 no fueron capaces de regresar. ¿Qué ocurrió en el corazón de estas personas para que no naciera en ellos la gratitud? Lo primero es que hay que entender que la lepra era una enfermedad bastante extendida en aquella época y que al ser una enfermedad contagiosa, se transmitía por contacto. Los leprosos no solo tenían que cargar con la cruz de esa enfermedad que pudría su carne, sus miembros, sino que además tenían que vivir en lugares despoblados. Para evitar el contagio al resto de la población, se tomaba esa decisión, esa determinación, que vivieran haciendo pequeños grupos en lugares donde no hubiera nadie, para que de esa manera no contagiaran a los demás. Esto hacía incluso que tuvieran que llevar una campana que tocaban con frecuencia diciendo leproso y a veces incluso impuro, para que de esa manera los que estaban sanos no se acercaran a ellos. Todo esto hizo posiblemente que estas personas llevaran una cruz y una ignominia demasiado grande. Eso hirió su corazón. De manera que no solo tenían que cargar con el problema físico y doloroso de la lepra, sino también con el problema moral de la soledad, de sentirse alejados, apestados. Estaban heridos en su cuerpo y en su alma. Creo que esto conviene entenderlo, para de esa manera poder comprender en su globalidad el problema que ellos padecían. Nosotros que vivimos en una sociedad donde, gracias a Dios, la lepra ya es una enfermedad prácticamente extinguida, hay casos, pero muy pocos, sin embargo padecemos otro tipo de lepras, que son posiblemente tan o más dañina que la lepra física que padecían estos 10 leprosos. ¿Cuál es la lepra que nosotros padecemos, que padece nuestra sociedad? Es la lepra del pecado, y del pecado en concreto que te confunde, te hace vivir en la tiniebla, hace que no te des cuenta, que no distingas claramente el bien del mal y que por lo tanto te aleja del amor y de la bondad de Dios. Un leproso moral es una persona que no se da cuenta, pero que no percibe el amor que Dios le tiene y que no disfruta, por tanto, de los dones que el Señor le ha concedido. Una sociedad como la nuestra, embrutecida y herida por el pecado, es una sociedad que no se da cuenta de la suerte que tiene porque Dios le haya creado, porque el Señor le ame. ¿Cómo lograremos cambiar el corazón de nuestra sociedad? Ni el camino del interés lo cambia, ni el camino del miedo tampoco. Y desgraciadamente la Iglesia se ha servido muchas veces, equivocadamente,
de estos dos caminos para intentar convertir a la persona. El interés, acércate porque el Señor te va a dar. Todos, cuando estamos necesitados, buscamos dónde podemos encontrar consuelo o encontrar a alguien que nos ayude para evitar eso que nos hace daño. Pero si solo te acercas a Dios por interés, no estás amando, estás aprovechándote. O el miedo, que te hace acercarte al Señor porque piensas que puede existir el infierno y entonces, por si acaso existiera el infierno y me pudiera condenar, entonces me acerco al Señor. Pero no se obra la verdadera conversión. Falta algo, falta la chispa que encienda tu corazón. Esa chispa es la bondad de Dios. Esa chispa es darte cuenta de que sí, tendrás problemas, pero eres afortunado porque tienes muchos dones. Cuenta André Froissart en el libro que habla de su experiencia vital. Dice, Dios existe, yo me lo encontré. Cuenta él como que él venía de una familia donde su padre era comunista, ateo recalcitrante, y su madre era agnóstica, aunque había sido educado en la religión cristiana protestante. Cuenta André Froissart cómo, ya siendo un chaval de 20 y pico años, un día entra en una iglesia, porque estaba esperando a un amigo suyo que había entrado a rezar y no salía. Estaba la exposición del Santísimo y dice él, cuando miré la custodia me inundó la bondad de Dios y a raíz de aquel momento mi vida cambió. Si nosotros no somos testigos de esa bondad de Dios, si nosotros no somos en medio del mundo testigos de que Dios ama a los hombres, habrá que enseñar a distinguir el bien del mal, pero antes de todo eso, habrá que enseñar a ser agradecido, a valorar los dones que tienes, a darte cuenta de que aunque tengas razones para quejarte porque tienes cruces, también tienes otras muchas razones para dar gracias. Solo si nos damos cuenta de la bondad, del amor que Dios nos tiene, podremos dejar que el Señor transforme nuestro corazón. ¿Por qué solo volvió uno de los 9? Porque estaban tan heridos que posiblemente su corazón no fue capaz de ver el amor de Dios. Nosotros tenemos que luchar para que el amor de Dios llegue al corazón de los que pasan a nuestro lado. Primero con nuestra experiencia. ¿Eres una persona agradecida? ¿Eres una persona que transmites ese agradecimiento en tu casa, en tu trabajo? ¿O la queja siempre está en tu boca? Porque aunque tengas empleo te quejas. Caray, ¿cuántas personas lo han perdido debido a esta crisis, a esta pandemia? ¿Eres una persona agradecida o eres una persona que todo te parece poco? Que aunque tus hijos sean responsables, siempre ves el pero y nunca eres capaz de agradecer, nunca eres capaz de valorar lo mucho o lo bien que se comportan o lo responsables que son. Hemos de construir. Y para construir es inevitable, es fundamental el agradecimiento. En primer lugar a Dios y después a los que pasan a nuestro lado. Por eso demos ese ejemplo y ese testimonio ante el mundo, que tendremos problemas y dificultades como todo hijo de vecino, pero que sabemos que Dios nos ama, hemos experimentado su amor y por eso nos sentimos deudores de agradecimiento con el Señor. Que Él nos ayude a ser testigos suyos en medio del mundo. Nos ponemos en pie.